está siendo ahora, estos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas y están interviniendo pues, los líderes de cada nación y lo ha hecho hoy en la sesión de por la tarde el presidente de España, Pedro Sánchez. Tengo intención también de ver algunos discursos de otros líderes mundiales, pero bueno, yo creo que es de recibo ya que suelo cubrir, mi tema principal de cobertura política es la política española, pues yo creo que es de recibo ver un poco qué ha dicho Pedro Sánchez en las Naciones Unidas y ya pues si eso veré otros líderes en otro momento o en este mismo si tal. Así que nada, vamos a ver qué ha dicho Pedro Sánchez, que os adelanto que atrae cosas que no podemos esperar, pero también habla del tema de Gibraltar, por cierto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tiene que decir Pedro Sánchez ante la mayor asamblea del mundo, ¿no? La Asamblea de las Naciones Unidas. General, señoras y señores, jefes de Estado, de Gobierno, embajadores, embajadoras, delegados, delegadas. Quiero que mis primeras palabras sirvan para expresar la solidaridad del pueblo español con las víctimas del terremoto de Marruecos y las inundaciones en Libia. España está y estará al lado de dos países amigos para mitigar en lo posible las consecuencias de estas terribles tragedias. Señoras y señores, el pasado 10 de septiembre, una joven cooperante española perdió la vida en la región de Bakhmut, en Ucrania. El vehículo en el que viajaba fue alcanzado por fuego de artillería, causando la muerte de otro cooperante y heridas graves a dos más. Los cuatro compartían idéntico afán, un afán que ennoblece el alma de todo ser humano y que trasciende fronteras, y no era otro que ayudar a los más necesitados. Bueno, pues como podemos ver, obviamente no va a tocar el tema de Ucrania, ha sido un tema bastante central dentro de esta Asamblea de la General de las Naciones Unidas, ¿no? Voy a decir el ordinal, ¿no? La 78 Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Asambleas Generales de las Naciones Unidas. Y bueno, pues obviamente por un tema que Pedro Sánchez iba a tocar, dado que la Unión Europea pues es uno de los principales aliados de Ucrania en este conflicto. Y muchos líderes pues se han hecho eco de este conflicto bélico, uno de tantos, ¿no? Estalló hace poco la crisis de Nagorno-Karabaj de nuevo, que ya han entregado las armas los de la República de Assad y Azerbaiyán pues, va a controlar ese territorio por primera vez desde el desmembramiento de la Unión Soviética y veremos a ver qué pasa. Pues, se temen limpiezas étnicas e incluso que, dada la posición de Rusia, siendo el gran padrino, ¿no? de Armenia en la zona, pues Rusia se tome, Armenia se tome, Azerbaiyán se tome por la justicia por su mano y puede que incluso no se contente solo con el Nagorno-Karabaj, intente unificar su territorio, pero bueno, eso es otro tema. No era lo único que les unía. Por encima de todo, compartían activismo. Llevaban suministros, alimentos a los civiles, proporcionaban asistencia médica, evacuaban heridos. Su ejemplo
debe llevarnos a una reflexión serena, pero también inaplazable, sobre la necesidad de tomar partido ante la injusticia, de no callar ante la Ahí están los violación de ministros. los derechos humanos y de las normas más básicas Tavares, de la convivencia pacífica. el de en relaciones. Exteriores y Este Teresa recinto Rivera, ha sido testigo de discursos memorables de líderes como Salvador Allende, el reto como Olof Palme, democrático Nelson Mandela. y Y toda sin esta duda historia, no me debemos acuerdo cómo se encontrar llama el ministro. inspiración en sus palabras. Pero la urgencia de los desafíos obliga a hacer algo más que deleitarnos en la retórica. Se ha dicho aquí, desde esta tribuna, es momento de pasar a la acción, porque el tiempo sencillamente se agota. Las encrucijadas se abren ante nosotros: cambiar o dejarse llevar por el curso de los acontecimientos, avanzar o replegarnos, hacerlo juntos o cada uno por su cuenta, construir, en definitiva, futuro o resucitar el pasado, quedarnos en la palabra o pasar a los hechos. La primera encrucijada a la que quiero referirme en esta intervención está vinculada con la emergencia climática. Acabamos de encadenar los meses más cálidos jamás registrados, y los eventos extremos se acumulan con efectos devastadores en todos los continentes. Según los expertos, entramos en territorio desconocido. Ya no se trata de frenar el incremento de las temperaturas, se trata de mitigar y, en la medida de lo posible, de adaptarnos a algo que ya está aquí. Y gracias a la ciencia sabemos que debemos limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados de incremento, que el pico de las emisiones globales no puede ir más allá del año 2025 y que no hay más alternativa que acelerar el despliegue de las energías renovables, de hacerlo además de manera justa, equitativa, hasta triplicar su capacidad de generación al final de esta misma década. Hemos de hacerlo además con solidaridad hacia los países más vulnerables, impulsando la agenda de adaptación e implementando lo acordado el año pasado en Sharm el Sheikh sobre pérdidas y daños. Combatir la emergencia climática requiere valentía, determinación. Debemos impulsar una revolución tecnológica y económica sin parangón, posible únicamente desde el apoyo social masivo, decidido y global. Y ese apoyo requiere inteligencia para desbordar al principal aliado de la inacción climática. Bueno, obviamente, pues el discurso en defensa del medio ambiente, ¿no?, y del clima y la lucha contra el cambio climático es otro de los asuntos que suelen preocupar en las Naciones Unidas, ¿no? Todo el tema de la Agenda 2030, ¿no?, desarrollo sostenible, pues uno de los pilares centrales, y es una de las cosas, pues bueno, que preocupan países desarrollados, sobre todo, ¿no?, como desarrollar potencias occidentales, quizás podemos decir, y es uno de los temas que preocupa un poco, ¿no?, al espectro político de izquierda en España en concreto. Y bueno, pues era obvio que iba a ser uno de los temas que se tocasen, y va a aprovechar Pedro Sánchez en esta ocasión para hablar un poco de la internacional reaccionaria que se está viendo en algunos países, ¿no? Todo apunta a que Argentina va a ser el próximo país en caer bajo esa ola reaccionaria, y bueno, pues va a aprovechar aquí Pedro Sánchez para meterle un palito a ese movimiento político que, como digo, es internacional. Que no es otro sino el negacionismo. Es posible si convertimos este formidable reto que tenemos ante nosotros en una oportunidad para crear más y mejores empleos, para hacer más sostenibles todos los sectores de nuestras economías, para seguir avanzando, en definitiva, de la mano de la ciencia. Y en este camino, mi país, España, habla con hechos, además de con palabras. Hemos adoptado objetivos más ambiciosos en materia de energías renovables, también de eficiencia energética, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Vamos a aportar 225 millones de euros al Fondo Verde para el Clima, 20 millones de euros para el Fondo de Adaptación y más de 17 millones de euros en instrumentos que refuerzan la justicia climática, especialmente los fondos para los países más vulnerables y también para pérdidas y daños. Hoy mismo hemos firmado, en nombre de España, el Tratado sobre Biodiversidad en Alta Mar, un paso más en defensa del equilibrio natural que se suma al histórico acuerdo de Camin-Montreal. Es esencial que la próxima COP28 en Emiratos Árabes sea un éxito indiscutible, y el compromiso de España será total para lograrlo. En segundo lugar, nos encontramos ante una encrucijada en la defensa de la democracia, de los derechos fundamentales, de la igualdad y de la... Esto es un poco lo que introducía, ¿no? En plan, hablaba del negacionismo, y aquí es donde viene el palito que creí que venía antes, viene aquí, a esa internacional reaccionaria que comentaba. Justicia social. Asistimos a una profunda crisis de desafección y de desconfianza en las instituciones democráticas, una ola extremista, reaccionaria, que crece por todo el mundo, que también está presente en Europa, una ola impulsada por movimientos que comparten una única estrategia, y es la promesa del retorno a un pasado mítico que nunca existió en realidad. La marginación, la criminalización de minorías desfavorecidas, el rechazo a la igualdad,
la banalización del feminismo o el cuestionamiento de los derechos humanos civiles y sociales. Retornan ideas que creíamos superadas, prosperan allí donde la frustración social es mayor y, en consecuencia, no es fácil combatir a quienes hacen de la mentira, del miedo, de la manipulación su principal herramienta. Pero creo, y es lo que me gustaría también compartir con ustedes, hay motivos para la esperanza. En la determinación última de muchas sociedades para preservar un legado de avances y de progreso que no admite vuelta atrás. Es el camino que muestra el posicionamiento valiente y decidido del conjunto de la sociedad civil en España, singularmente en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres, como ha quedado patente en fechas recientes en el ámbito del deporte y en particular en el deporte femenino, en el fútbol femenino. España, dicho, se acabó. Se acabó con todas las consecuencias, porque cada vez que una mujer avanza, avanzamos todos, hombres y mujeres, junto a ellas. Aquí ahora, bueno, pues hace alusión al caso de Rubiales, que como pudimos ver, y yo mismo comenté en este canal, había sido pues algo de escarnio público internacional hacia España, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, está bien que se hable un poco del caso en cuanto a que se actuó, pero bueno, quizás no se actuó con toda la profundidad que se necesitaría, pero bueno, por lo menos ha intentado de cara al Foro Mundial decir, oye, que todo esto que pasó más o menos le metimos mano, ¿no? Un poco lo que ha terminado comentando aquí Pedro Sánchez. Queda evidentemente muchísimo camino por recorrer, muchas batallas por librar para alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres, ninguna más acuciante que la erradicación definitiva de la violencia machista, cuya existencia algunos se atreven incluso a cuestionar contra toda lógica. No hay, en mi opinión, mayor antídoto contra el extremismo reaccionario que el feminismo. Sin duda alguna, una de las principales causas de nuestro siglo, que es el siglo de las mujeres. Y en este compromiso con la igualdad de género también debe verse reflejado en el ámbito multilateral y en concreto en posiciones de máximo liderazgo de las propias instituciones de este ámbito multilateral. Por eso es importante que los próximos nombramientos en el sistema de Naciones Unidas, incluida esta Asamblea General, tengan en cuenta este factor, el factor de género. Señoras y señores, en estos años convulsos hemos visto crecer la amenaza también que se cierne contra la democracia en muchos lugares del mundo. Lo vivimos en Washington, en Brasilia, hoy, por desgracia, también en Níger y en Gabón. Lamentablemente hemos aprendido a no asumir como irreversibles derechos y libertades por los que otras generaciones lucharon con todo valor. También va a hacer alusión a eso que pasó hace no mucho, ¿no? Que también comenté en el canal, los conflictos que está habiendo en el Sahel, recientemente en Níger, ahora mismo se está liando en Mali. En el chat también parece que se iba a liar, estuvieron al borde de la guerra con el resto de países de la ECOWAS y bueno, al final no ha pasado a mayores, entre comillas, ¿no? Que no se montó una guerra como la que se esperaba o se temía más bien. Y bueno, de eso también se va a hacer eco Pedro Sánchez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El golpe de Estado del pasado 26 de julio en Níger tiene graves implicaciones porque junto al de Mauritania, el de Níger era un gobierno elegido democráticamente, el único elegido democráticamente en el Sahel. Una región que acumula años de deterioro, que corre el riesgo de convertirse en una cadena de estados fallidos que puede extender la inestabilidad a regiones vecinas ya azotadas por la amenaza terrorista. Es esencial, en consecuencia, encontrar una salida pacífica que evite el recurso a la fuerza militar y, en ese sentido, quiero reiterar nuestro apoyo a los esfuerzos de mediación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Y España siempre será un socio comprometido para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, no solo en lo relativo a los procesos electorales, esencia del principio democrático, sino en el conjunto de instituciones que permiten a los ciudadanos y ciudadanas disfrutar con plenitud de sus derechos fundamentales, singularmente en el que atañe a la distribución de la riqueza y del desarrollo. Por cierto, si no tenéis mucha idea de cuál es este conflicto y qué implicó y tal, todo el tema del golpe de Estado en Níger y la situación general del Sahel, tengo un vídeo en mi canal de YouTube, lo dejaré en la descripción por si a alguien le interesa. Y en este ámbito trabajamos estrechamente con nuestros socios latinoamericanos, con quienes compartimos valores, principios, retos, para impulsar alianzas y también para compartir experiencias. Y un buen ejemplo de ello es la labor de justicia transicional que ha hecho Colombia hacia una paz total. Un logro encomiable en el que España quiere seguir apoyando en todo lo necesario para completar las actuales negociaciones de paz. Una mención a Petro, ¿no? Que ganó en las elecciones recientemente
En Colombia por lo general los últimos años, lustros, había estado dominada por la derecha, ¿no? Por los liberales y tal. Y bueno, pues recientemente cambió un poco la dirección política de, de la presidencia y uno de los máximos órganos de gobierno en Colombia. Y bueno, pues es interesante que Pedro Sánchez aquí pues se hace eco de este cambio político en el país de, de Latinoamérica, de Sudamérica. También el proceso constituyente en Chile es otro ejemplo de apuesta valiente por la renovación institucional y va a contar con el apoyo de España. Y por otra parte, España reitera su compromiso con el necesario retorno a la senda democrática en Venezuela para devolver la esperanza de un futuro de oportunidades a su población. También habla pues de Venezuela, ¿no? Que últimamente pues desde que el petróleo y el gas están caros, no se habla mucho de Venezuela por lo que sé. La tercera y última encrucijada a la que quiero hacer referencia en esta intervención apela a la defensa del multilateralismo y a un orden internacional basado en reglas. El sistema de Naciones Unidas, es la concreción de una voluntad y es alcanzar juntos soluciones globales a retos comunes y resolver diferencias por medio de la diplomacia, del diálogo, de la cooperación. Ahora, el reto es demostrar que el sistema funciona para todos. De otro modo, la desigualdad será terreno fértil para que la retórica de los enemigos del multilateralismo avance. Y es crucial, en consecuencia, dar un paso al frente en la defensa de la Agenda 2030. Hay que plantar cara con valentía a quienes cuestionan este gran esfuerzo colectivo con manipulaciones y falacias. La cumbre celebrada a principios de esta semana debe servir para renovar nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. En conjunción con la Asamblea General de Naciones Unidas, parte de las actividades que se han hecho en las Naciones Unidas es una cumbre, ¿no? En favor del clima y todas estas historias, ¿no? Del desarrollo sostenible y todo eso, ¿no? También otra cosa que quería comentar es una de las cosas que hace hincapié Pedro Sánchez durante el discurso del multilateralismo, ¿no? Como ir a favor de que en el mundo pues se vaya más a un modelo multilateralista y no bipolar como fue en la Guerra Fría y como se está empezando a plantear ahora de Estados Unidos-China, ¿no? Y pues un poco, yo qué sé, abogar porque decir, no, pues mira, aquí hay muchos actores y nosotros somos dos y el resto están subyugados, ¿no? Bueno, si todavía existe el multilateralismo, pues bueno, es un debate interesante lo del multilateralismo ahora mismo, ¿no? Defensores y detractores. Lamentablemente no estamos en un buen camino para ello, para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2030, de continuar por esta senda, 575 millones de personas seguirán en condiciones de pobreza extrema, 84 millones de niños y niñas quedarán sin escolarizar y a este ritmo serían necesarios 300 años para cerrar la brecha de género. Yo creo que esto es un fracaso moralmente inaceptable. Repito, no es momento de palabras, sino de hechos. Debemos ampliar nuestros compromisos en materia de ayuda oficial al desarrollo. España acaba de aprobar una ley de cooperación con el compromiso de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta al desarrollo para el año 2030. Vamos a seguir priorizando cuestiones clave, contribuyendo con 120 millones de euros al Fondo ODS, otros 20 millones de euros para la reposición del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola a lo largo de los próximos 3 años. Pero debemos ir más allá. Debemos dotarnos de recursos, de instrumentos adecuados para poder avanzar en materia de desarrollo sostenible de aquí al año 2030. No va a ser fácil movilizar la financiación necesaria para responder a la emergencia climática, a las inversiones a largo plazo de los países vulnerables que necesitan de cara a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero es imperativo hacerlo, con fórmulas que reflejen las necesidades, las realidades presentes, con valentía para dejar de medir la financiación para el desarrollo sostenible en miles de millones y hacerlo en billones de dólares. Y en ese contexto Me ha encantado. Esa me ha encantado. Cuando ha dicho en miles de millones, que es lo que los yankees llaman billions, los yankees llaman millón al millón y billion a los miles de millones. Y que haya dicho, haya diferencia entre miles de millones o billones, ahí me ha ganado Pedro Sánchez, lo tengo que reconocer. Pero es una cosa que yo a mí me arde cuando alguien utiliza billions como miles de millones. No, billions es millones de millones, no miles de millones. Siento mucho, pero
Es así, da igual la retórica que utilicen los yanquis, que la están encima imponiendo en el mundo. Y todo el mundo ya habla así, pero bueno. España apuesta por reforzar los mecanismos existentes, asegurando que los países tengan acceso a la financiación que necesiten, independientemente de su nivel de renta. Pero también apostamos por reformarlos e innovar, creando nuevos instrumentos. Necesitamos maximizar, optimizar la capacidad de financiación de los bancos multilaterales de desarrollo, explorar vías para la arquitectura o para que la arquitectura financiera internacional sea más efectiva, más inclusiva, más transparente, en definitiva, más democrática. Tenemos que adaptar la fiscalidad internacional a las realidades actuales, alinear las inversiones privadas con la consecución de los ODS. Y creo que el marco de Naciones Unidas debe ser el principal foro de discusión, ya que es el único que permite reunir las voces de todos los países en condición de igualdad. España... Muy interesante eso de alinear las inversiones privadas con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sabes? También, yo que sé, me parece una frase interesante. España quiere contribuir activamente a este debate inaplazable. Y por eso les anuncio nuestra intención de acoger la cuarta conferencia sobre financiación al desarrollo en el año 2025 y nuestro deseo de que tenga un impacto verdaderamente transformador. Bueno, veremos a ver si esa conferencia se termina dando en España, ¿no? No sé si... Bueno, ya veremos qué pasa en 2025. Señoras y señores, la convivencia, el mantenimiento de la paz, la defensa de la seguridad internacional no son un simple anhelo. El preámbulo de la Carta de Naciones Unidas es la guía para preservar ese afán, un compromiso que vincula a la nuestra y a las generaciones venideras. Y la paz es la base indispensable para el desarrollo económico y también para la extensión de derechos humanos, lo que adquiere especial valor cuando estamos celebrando el 75 aniversario de la Declaración Universal. Muchos conflictos siguen abiertos, otros tantos congelados. Y por eso... Ahora toca, si no recuerdo mal, un tema que me ha sorprendido cuando he visto, porque esto ya me lo he visto antes, bueno, y que me ha sorprendido, podría decir que para bien, ¿no? Porque bueno, me parece una situación absurda y creo que las Naciones Unidas es un foro adecuado dado que, pues bueno, es un organismo que ha impulsado mucho la autodeterminación de los territorios. No estoy hablando de Cataluña, estoy hablando de Gibraltar y la descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, aquí vamos a ver Pedro Sánchez cómo reclama Gibraltar para España. Quiero reiterar el apoyo decidido del Gobierno de España a la labor de los enviados del Secretario General para el proceso de paz de Oriente Medio, en Siria, también en Libia. Y en lo relativo al Sáhara Occidental, España favorece una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La labor del enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas es fundamental y cuenta con todo el respaldo del Gobierno de España. A ver, me parece bien que hable del Sáhara Occidental y la forma en la que lo hace me parece correcta porque, bueno, las Naciones Unidas reconocen que España es la potencia administradora del territorio. Y tienen un proceso de autodeterminación en vías de hacerse, pero bueno, nunca se termina de hacer. Lleva desde el 91 estancado. También tengo un vídeo sobre eso. Que, bueno, lo voy a dejar también en la descripción. Pero me parece un poco, no sé, teniendo en cuenta el cómo se ha comportado bien España últimamente con Marruecos y lo mal que se ha comportado España, ese Marruecos con el Sáhara. No sé, me parece un poco... Me parece feo, la verdad. Yo creo que España lo que tendría que hacer es precisamente en las Naciones Unidas reconocer la independencia del Sáhara Occidental y que se autodeterminen si ellos quieren ser marroquíes, mauritanos o independientes. Así que, bueno, en fin. Bien que se nombre el Sáhara, pero me parece un poco palabras vacías por parte de Pedro Sánchez. Y del mismo modo, seguiremos apoyando a la población saharaui en los campamentos, como hemos hecho siempre, manteniendo nuestra condición de principal donante internacional de ayuda humanitaria en este contexto. Por otro lado, el 31 de diciembre del año 2020, España y el Reino Unido alcanzaron un entendimiento bilateral relativo a Gibraltar en el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hemos trabajado intensamente desde entonces para que dicho entendimiento sentara las bases de una futura relación de este territorio con la Unión Europea, confiando en que lo antes posible se pueda alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a Gibraltar. Para nosotros este acuerdo debe
ser plenamente respetuoso con la doctrina de Naciones Unidas sobre dicho territorio, con la que España se alinea plenamente. Y también debe serlo con la posición jurídica de mi país con respecto a la soberanía y a la jurisdicción en relación con él mismo. Deseamos trabajar por el desarrollo de un área próspera, social, económica, que abarque todo el espacio de Gibraltar y también el campo de Gibraltar. Y en este punto quiero compartir, para terminar, A mí eso me suena totalmente a, bueno, las Naciones Unidas, la autodeterminación, tal, no sé cuánto. Reino Unido, vete de Gibraltar. Bueno, es una de las reclamaciones históricas de España para con el Reino Unido. Y veremos a ver si alguna vez pues responden como lo hicieron con China, ¿no? una reflexión sobre el futuro de Europa desde el ejercicio de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que ahora mismo está ostentando España. La Unión nació como una apuesta por la paz, en un continente devastado, traumatizado por 2 guerras mundiales en apenas 3 décadas. Y de las cenizas de esa destrucción surgió una voluntad firme, y es que nunca más hubiera guerras. De la memoria de la tragedia nació la determinación de forjar una prosperidad compartida, que ha ofrecido a este continente, al continente europeo, el periodo de paz más prolongado de su historia. Y para combatir el éxito indudable de este proyecto integrador, algunos quisieron caricaturizarlo, retratando a la Unión Europea como un gigante con pies de barro, incapaz de defenderse con verdadera determinación. Pues bien, frente a la invasión de Rusia contra Ucrania y en contra de lo que Putin pensaba, Europa ha respondido con firmeza y unidad a sus atrocidades, dejando claro que no aceptamos que nadie atente contra los propósitos y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y una vez más, condeno desde esta tribuna la injustificada e ilegal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Inicié la presidencia española precisamente de la Unión Europea allí en Kiev el pasado 1 de julio como expresión de nuestro apoyo. España ha estado y estará junto a Ucrania mientras sea necesario, pero también trabajaremos de forma activa para que se logre una paz justa y duradera que restaure la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania y que permita al pueblo ucraniano decidir en libertad su propio destino. Creo en una Europa a la vanguardia de la defensa de los bienes públicos, globales, de la democracia, de la protección laboral, social y la apertura económica. Una Europa que encabece la lucha contra las desigualdades y también la defensa de los derechos individuales y de las libertades públicas. Esa Europa está ya en marcha, avanza con determinación gracias a 2 hechos cruciales. El primero es la apuesta por una agenda colectiva más solidaria, justa e integradora, que la desarrollada desgraciadamente durante la crisis económica y financiera del año 2008, y la unidad y contundencia con que ha sabido responder a los acontecimientos críticos de estos últimos 4 años. Ese es el camino por el que debe seguir avanzando el ideal europeo ante cada desafío. Europa debe liderar con el ejemplo la agenda climática, haciendo realidad nuestros compromisos de reducción de emisiones, cumpliendo las promesas de financiación climática internacional, acelerando la transición energética. Debe impulsar una política migratoria de referencia ante un fenómeno global de enorme trascendencia cuya intensidad y dramatismo corre el riesgo de acentuarse durante las próximas décadas. Debemos controlar la inmigración irregular, ofrecer vías para la migración ordenada, conforme a la ley y que, no lo duden, necesitamos en Europa. Y además Europa tiene la responsabilidad de impulsar globalmente una transformación digital más humana, más respetuosa con los derechos de las personas. Debemos sentar las bases para regular el campo de la inteligencia artificial, cuyos enormes retos, enormes oportunidades, no ocultan la entidad de los riesgos que esconde. Y en ese sentido España desea apoyar con recursos y conocimientos al enviado tecnológico del secretario general para desarrollar una gobernanza multilateral sobre esta cuestión. Queremos acoger la sede de la futura Agencia Internacional de la Inteligencia Artificial. En definitiva, Bueno, pues tratando el tema de la inteligencia artificial, y es un tema que, bueno, pues yo creo que ya todo el mundo está viendo que está aquí, tal, no sé cuánto, y la política la pilla un poco a contrapié. Así que, bueno, Pedro Sánchez ofrece a que España sea la sede de la inteligencia artificial. Y, bueno, muy bien. Bueno, España no creo que ahora mismo sea a nivel internacional un país referencia en inteligencia artificial, porque bueno, al final las grandes potencias en la informática no están en España. Son empresas por lo general estadounidenses, China y bueno, en fin. Y son precisamente esos 2 países los que no creo que quieran regular mucho sobre la materia, ¿no? Pero bueno, sí, yo siempre lo he dicho, mi rama de estudio en la carrera fue precisamente ese campo, la de inteligencia artificial, y es una cosa sobre la que he reflexionado durante mucho tiempo y la conclusión siempre, no sé, me ha parecido la misma. Mientras los medios de producción de inteligencia artificial y explotación de los mismos
sea en privado, se corre un riesgo tremendo, mm, que puede incluso, o sea, romper los cimientos de los propios estados. Entonces, pues bueno, creo que sí que hay que meterle mano, pero desde un punto de vista más de transformación del modelo económico, ya que la inteligencia artificial es una nueva revolución industrial. Y creo que el sistema capitalista no está adaptado para asumir esta revolución. O sea, sí está adaptado, pero lo que pasa supondría, para mi gusto, pues o sea, una terrible noticia para la humanidad. Porque, bueno, la humanidad dejaría de tener sentido productivo y eso en una economía donde prima el lucro es muy peligroso. En definitiva, Europa debe acometer esta tarea sin cerrarse en sí misma. Nada sería más profundamente antieuropeo que una Unión Europea aislada. Y por eso Pues sí, debemos reforzar las alianzas con nuestros socios transatlánticos, con Estados Unidos, con Canadá, pero también con nuestros socios asiáticos, africanos y latinoamericanos. España ha puesto especial énfasis en revitalizar las relaciones de la Unión Europea y los países de la América Latina y el Caribe con una nueva agenda que articula una relación estratégica con la región, y confío en que la cumbre de la Unión Europea con la CELAC sea un auténtico punto de inflexión que perdure en el tiempo. Señoras y señores, concluyo. Al comienzo de mi intervención les hablé de una mujer valiente, que perdió su vida en Bakhmut, en Ucrania, mientras llevaba ayuda humanitaria. Se llamaba Enma Igual, tenía 32 años. Enma era nieta de una superviviente del Holocausto que perdió a casi toda su familia durante el nazismo. Llegó a España desde Austria, fue adoptada por una familia de Barcelona. La vida de la abuela y la injusta muerte de su nieta Emma están condicionadas por hechos que, en esencia, dieron origen y sentido a esta institución, que es preservar a la humanidad del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en la dignidad y en el valor del ser humano. Si hay un lugar en el que la historia y la vida de Emma merece ser contada, sin duda es este, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Apelo a su ejemplo, a su inspiración y el que día a día ofrecen también miles de cooperantes en todo el mundo para hacer lo que este tiempo decisivo requiere de nosotros ante cada una de las encrucijadas a las cuales antes he hecho referencia. Hablar con hechos y logros concretos, pasar de la palabra a la acción. Honremos así la memoria de quienes, como Emma, lo dan todo defendiendo los valores que inspiran a esta noble organización. Nada más y muchas gracias. bueno, pues esa era la intervención de Pedro Sánchez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y nada, pues yo creo que ha sido una intervención, bueno, lo he ido comentando a medida que he ido sucediendo la intervención. Ha habido cosas que me han gustado y cosas que, bueno, lo del Sáhara, pues, realmente es lo que no me ha gustado nada, porque creo que España debería tomar una posición mucho más protagonista en el tema ese y no ponerse tan de perfil y jugar tan pillamente en las Naciones Unidas. Pero bueno. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del vídeo y aquí un vídeo que YouTube cree que te puede gustar. También te dejo el botón para suscribirte en caso que quieras hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.